Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Pretextos. Gracias porque ustedes fielmente están con nosotros. Recuerden, estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 en punto de la tarde, abordando temas muy interesantes que a usted le puede gustar. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestro sitio web www.intertextual.cr e informarse con nuestra plataforma y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Puede buscarnos como Intertextual CR o Intertextual Revista CR. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya casi iniciamos Pretextos. En este momento les vamos a presentar un pequeño resumen de noticias de lo que está pasando en el mundo. La marcha por Trump recorre Washington bajo el nombre de MAGA por las iniciales de Make America Great Again. Donald Trump sigue sin reconocer su derrota pese a que los recuentos en los estados clave se inclinan hacia Joe Biden. Trump afirma que ha habido fraude e insiste en que ha ganado Pensilvania pese a que los jueces han desestimado sus demandas. El mandatario apareció por sorpresa en su coche sonriendo y saludando a las decenas de miles de simpatizantes reunidos que le respondieron gritando "I love Trump", 4 años más. El automóvil tomó después dirección al club de golf propiedad de Trump, mientras la pandemia avanza en Estados Unidos con 188.000 nuevos casos de COVID y cerca de 1.600 muertes en un día. Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 97 votos a favor, 26 en contra, 0 abstenciones. El congresista Francisco Sagasti será el próximo presidente de Perú. Tras la dimisión de Manuel Merino este domingo, Sagasti fue elegido por el Congreso para asumir el proceso de sucesión presidencial, un procedimiento establecido en la Constitución cuando hay un vacío de poder. El parlamentario nacido en Lima y de 76 años forma parte del Partido Morado de tendencia centroliberal. Su elección ocurre en medio de una grave crisis política y social tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. El señor Francisco Rafael Sagasti. Sagasti deberá completar el actual periodo de gobierno que culmina el 28 de julio de 2021. Votos a favor, 26. Pretextos, actualidad y más. Pretextos, actualidad y más.
Muchísimas gracias por seguirnos acompañándonos. En esta ocasión, este lunes, estamos conversando sobre espacio seguro. ¿Se puede o no se puede ser diverso y ser católico? Estamos conversando con Lorena y con Arturo. Muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. No, gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un placer contarles un poquito de nuestra historia y de lo que estamos haciendo en nuestra comunidad. Sí, muchísimas gracias. Saludos para ustedes, para todos los que nos acompañan. Y pues aquí estamos. Vamos a contar un poco de lo que ha sido este gran movimiento. Cuéntenme qué es o qué significa Espacio Seguro. Espacio Seguro es una comunidad de católicos LGTBIQ+. Simplemente somos un grupo de personas que somos diversas sexualmente y además somos creyentes de tradición católica. Entonces decidimos crear este espacio para poder vivir esa doble realidad de un espacio seguro, como lo dice el nombre, tal vez sin exponernos a cierto tipo de exclusión que podrían haber en otros espacios dentro de la iglesia, sino acompañándonos, ¿verdad? Y siendo hermanos y hermanas. Ha sido bastante interesante, ¿verdad? Cómo el nombre del mismo grupo ha hecho mucho clic, ¿verdad? Con la gente del mismo grupo, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando entra alguien nuevo, los demás le dicen, siéntase bien aquí, este es su espacio seguro. Y yo creo que así es como se ha ido tanto manejando a nivel interno del grupo, ¿verdad? Y así hemos querido también que se vea hacia afuera. ¿Y por qué nació o cómo nació? Él es el de la idea. Bueno, yo venía trabajando hace un tiempo en un grupo que trabaja con los jóvenes de la Arquidiócesis de San José, donde estábamos empezando a dar una charla de sensibilización sobre el tema de diversidad sexual. Entonces hablábamos de qué es sexo, qué es género, qué es diversidad, qué dice la iglesia, cómo podemos hacer para que los grupos sean más inclusivos con las personas sexualmente diversas. Y era un taller muy bonito, sensibilizábamos, compartíamos, hablábamos, pero la pregunta al final siempre era la misma. ¿A dónde yo soy una persona diversa y a dónde puedo asistir? O yo tengo un hermano, una amiga, quien sea, que es una persona que cree y que le gustaría asistir a un grupo en el que pueda ser fiel a lo que esta persona es, sin temor a ser juzgada, y siempre la respuesta era de no tenemos en Costa Rica, no hay ninguna opción, qué pena, no sé. Entonces, bueno, ahí fue calando un poco la idea de que hay que generar un espacio, también una inquietud personal de yo en mi diversidad sexual, no saber a dónde pertenecía completamente en la iglesia, no quería dejar de creer, no quería dejar de practicar esto que es tan importante para mí. Entonces era una motivación personal y que vi que también era una motivación en muchas otras personas. Entonces surgió la idea de, bueno, creémoslo, si no existe, hagamos esta iniciativa. ¿Y tienen el apoyo de la iglesia? No hemos tenido, digamos, ningún encuentro todavía, ¿verdad? El grupo nació, como decía Arturo, ¿verdad? De una iniciativa. Sin embargo, desde el puro principio se marcó, de hecho no nos reunimos, bueno, ahorita el tema de la virtualidad, ¿verdad? Pero no nos hemos reunido en ninguna parroquia, precisamente para que no se nos vaya a asociar con alguno en específico, porque este encuentro, digamos que no se ha dado todavía. Pero bueno, lo que buscamos es más bien ir primero que la gente conozca un poco que está esta opción y demás. Víctor, aquí es importante, a mí me gusta hacer una aclaración que tal vez no debería existir, ¿verdad? Pero separar un poquito lo que es la iglesia institucional de la iglesia comunidad. La iglesia institucional, pensemos tal vez en la jerarquía o en las cuestiones más organizadas y rígidas, y la iglesia comunidad, yo pienso en las personas que creemos, ¿verdad? Entonces el apoyo de la iglesia comunidad la tenemos, el apoyo de la iglesia institucional a nivel de papeleo, de burocracia y de todo eso no lo tenemos de esa forma, pero también es importante decir que tenemos sacerdotes amigos en el grupo y muchas personas que nos apoyan. Sí, viéndolo de esta manera, perdón, ¿verdad? Yo creo que la iglesia está bastante con nosotros mismos somos iglesia, inclusive, ¿verdad? En cada uno de los encuentros, empezar con una oración, ya eso es ser iglesia, ¿verdad? Hablando un poco aparte de, como decía Arturo, la parte de jerarquía y demás, son cosas, digamos, como más de trámite y demás, exactamente. Ya la gente nos va conociendo, nos van sabiendo de la existencia del grupo, entonces por ahí se puede ir un poco enlazando también. ¿Y esto solo existe acá en Costa Rica? ¿O hay otras iniciativas en otros países? Es muy interesante. En el proceso en el que estábamos ideando, ¿verdad? Cómo hacer el grupo, cuál será la mejor manera de que vaya siendo espacio seguro, ¿verdad? Yo y otras amistades con las que lo compartía, descubrimos que existe algo, una red global de católicos diversos
a nivel de todo el mundo, dividida por regiones. Incluso en Latinoamérica hay más de 40 grupos de católicos LGTBIQ+, con diferentes inclinaciones. Algunos, qué sé yo, en Nicaragua hay un grupo lésbico, o en otros países del mundo se orienta en alguna población, pero hay más de 40 grupos que trabajan el tema de diversidad sexual e Iglesia Católica. Entonces es muy bonito porque podemos aprender de la experiencia que ellos ya tienen. Hay grupos de más de 10 años, nosotros pues apenas tenemos 1 año. ¿Y qué tal la aceptación de las personas? ¿Acá? Ajá. Vieras que ha sido muy buena, inclusive pues ahorita hemos tenido el acercamiento de unas 60 personas aproximadamente que están pues relativamente activas, ¿verdad? Pero no todos los encuentros que hacemos son públicos, hay algunos que sí los promocionamos y demás. En cada encuentro surgen personas que preguntan que en qué consiste el grupo, que cómo se puede participar, inclusive nos escriben personas desde fuera de Costa Rica que tal vez no conocen estas montón de iniciativas que estaba diciendo Arturo y que se muestran interesadas. Entonces pues el visibilizar un grupo como este ayuda mucho porque hay gente que no tiene la menor idea, ¿verdad? Hay gente que tal vez, pues, ya sea que sigue practicando o no, o sigue participando dentro de las actividades de la iglesia, o gente que más bien ha tenido quizás alguna experiencia complicada, se sale y no conoce de esta opción, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha sido bastante interesante la aceptación que ha tenido Espacio Seguro. ¿Y personalmente han sentido algún tipo de discriminación dentro de la iglesia como institución? Sí, de mi parte, durante muchos años he estado trabajando en temas de iglesia y el tema de diversidad sexual. Sabemos todos, ¿verdad?, que es un tema tabú y es un tema complicado. A mí personalmente nunca se me ha excluido directamente por la diversidad sexual. Sin embargo, de forma indirecta sí se me ha excluido a nivel de discurso, a nivel de prácticas, como un poco, no hacia mí concretamente, sino hacia en general la comunidad LGTBIQ+. Entonces sí, hay una exclusión, pero en mi caso, por dicha, aún no ha sido directa. Ojalá que no suceda. Sí, en mi caso igual, no he tenido nada así como directamente alguien, ya sea sacerdote o digamos algún laico por ahí que directamente se me acerque, pero lo que dice Arturo, ¿verdad? Muchas veces los mismos sacerdotes en sus homilías tiran por ahí algo que uno sabe que le afecta de cierta forma, personas, ¿verdad?, fuera de, tal vez no con una jerarquía, pero que también manifiestan algunas opiniones un poco complicadas y que yo creo que eso nos afecta a nosotros, que tal vez estamos un poquito más conscientes de que es parte de cierta forma, y que con este caminar del grupo ya tenemos un avance, por lo menos en aceptar o en entender que la gente no entiende precisamente, ¿verdad? Entonces quizás lo bajamos más fácil, ¿verdad? Pero sí nos ha tocado, o en el mismo grupo ha habido gente que tal vez sí nos ha contado de algunas experiencias un poco más complicadas. Hay otros que súper bien, inclusive, ¿verdad?, que tal vez han tenido una muy buena experiencia, pueden seguir trabajando. En mi caso, pues también he estado mucho con Pastoral Juvenil y por ahí, de forma indirecta, quizás en algún momento lo he sentido, pero directamente no. La pregunta que todo el mundo se debe estar haciendo en este momento, y es por lo que nos convoca, ¿se puede ser diverso, gay, lesbiana y toda su desglose y ser católico? Definitivamente sí. Se puede, es parte de la diversidad que existe, ¿verdad? Somos seres diversos y somos seres que parte de nuestras dimensiones, una es la dimensión sexoafectiva, que en nuestro caso es sexualmente diversa, y otra dimensión fundamental es la dimensión espiritual. Y a mí me parece muy importante romper un mito de que las personas LGTBIQ+ no tenemos espiritualidad o no podemos pertenecer a alguna tradición religiosa. Y justamente en mi caso descubrí primero mi afinidad religiosa antes de mi diversidad sexual. Entonces el hecho de descubrir mi diversidad sexual podría ser un reto muy fuerte de decir, tengo que dejar quien fui por mucho tiempo y dejar lo que yo creía y dejar mi relación con Dios y con mi comunidad. Mucha gente llega a la conclusión de que sí, tengo que dejarlo, pero en realidad no tenemos que dejarlo. Somos seres integrales, una sola persona con un montón de dimensiones y que al final seguimos siendo la misma persona que éramos antes de hacer este proceso de descubrir nuestra diversidad sexual. Y yo creo que lo podemos ver también en los mismos encuentros que tenemos, ¿verdad?
empezar con una oración, ver la actitud de todos, si se pide a alguien que colabore, ¿verdad? La anuencia a hacerlo, pedir inclusive dentro del mismo grupo que se dé algún espacio más amplio de oración, que se dé el rezo del rosario y demás. Yo creo que eso demuestra que sí, ¿verdad? Que la diversidad sexual no tiene por qué ir lejos de la fe, sino que es algo que es parte de nosotros y simplemente hay que buscar tal vez que de alguna manera otros entiendan que se puede hacer compatible, y yo creo que con el testimonio es la forma en la que mejor se hace, ¿verdad? Y yo creo que Espacio Seguro está siendo parte de esos cambios. El mundo está cambiando. ¿Creen ustedes que la iglesia se ha quedado hasta atascada o está dispuesta a hacer cambios? La iglesia, así como la sociedad, está formada por personas, por seres humanos, y sabemos que nuestra sociedad ha sido históricamente patriarcal, heteronormada, machista. Pues la iglesia está formada por las mismas personas que está formada la sociedad. Entonces muchas veces dentro de la iglesia hay personas patriarcales, heteronormadas y machistas. Entonces efectivamente hay que hacer rupturas dentro de la iglesia como en la sociedad en general. Y es un proceso que tarda tiempo, ¿verdad? Pero efectivamente todos dentro y fuera de la iglesia tenemos que ir rompiendo con estas realidades que al final terminan quitando libertad y derechos humanos a muchas personas. Yo creo que vamos a ver, en los últimos años se han ido viendo cambios, ¿verdad? Tal vez aquí en Costa Rica no tanto, pero sí, por ejemplo, en Europa, leyendo un libro de James Martin, un fray, ¿verdad? Un sacerdote, que él pues narra un poco sus encuentros con diferentes grupos diversos, con sacerdotes, con obispos inclusive, ¿verdad? Él cuenta sobre algunas de esas experiencias. Ya solo eso, ¿verdad? El hecho de que un sacerdote, un religioso, escriba sobre el tema, da mucho, ¿verdad?, de qué hablar y dice mucho. Entonces yo creo que poquito a poquito, ¿verdad? Tal vez no podemos esperar que de la noche a la mañana se muestre un cambio enorme, ¿verdad?, de pensamiento, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que sí lo podemos ir logrando poco a poco. Y el Papa actual también ha dado pasos grandes. Ha ayudado. Para nosotros es una esperanza muy grande el Papa actual, porque independientemente de que hable o no concretamente del tema de diversidad sexual, habla de amor, de tolerancia, de diálogo, de comunicación, de una iglesia abierta, del mensaje de Jesús, que es un evangelio de encontrarse con la humanidad, de reconocer al otro, de valorarlo, y al final eso es justamente el paso principal para llegar a una apertura en cualquier término, ¿verdad? Con migrantes, con personas con discapacidad, con cualquier población, hablar de amor al prójimo es el mensaje que nos va a ayudar a abrirnos. Precisamente este libro, bueno, se llama Construir un puente, se los recomiendo, ¿verdad? Habla mucho de eso, ¿verdad? De esa esperanza, de ese compartir de las diferentes experiencias de religiosos que muestran un poco esa apertura y demás. Entonces yo creo que eso puede, poco a poco va cambiando. Ok, tengo una consulta para antes que nos vayamos a comerciales. Me preguntan si Dios ama al homosexual. Me preguntan también qué piensan del matrimonio igualitario y si personalmente ustedes quieren tener hijos. Bueno, otra vez, eran varias. Si Dios ama si Dios ama, ajá, por supuesto, ¿verdad? Yo creo que no hay por qué ponerlo en duda. Dios ama a cualquiera, independientemente de su orientación sexual, independientemente de su raza, lo que sea, ¿verdad? Yo creo que no hay por qué ponerlo en duda, más bien. Y a mí me gustaría también ir un poquito más allá, porque a veces decimos, es que Dios a mí, Arturo, que soy gay, Dios me ama a pesar de que soy homosexual. No. Dios me ama a mí con toda mi homosexualidad, porque es lo que yo soy y Él me ama a mí realmente. Hay un santo en la iglesia que se llama San Ignacio, que él habla de que el encuentro con Dios se da en el encuentro conmigo mismo. Conforme yo voy profundizando en mí, voy descubriendo quién soy realmente, voy descubriendo mi humanidad y voy descubriendo que Dios me ama. Entonces yo no puedo negar ninguna de las partes que me componen, incluida la diversidad sexual. Entonces definitivamente Dios ama a las personas sexualmente diversas, no a pesar de su diversidad, sino con todo y su diversidad. ¿Quieren tener hijos? Personalmente no, y creo que no tiene nada que ver,
el tema de diversidad nunca me he considerado una futura madre, entonces no tiene nada que ver y para mí esa es la decisión. Yo no lo veo como un proyecto a corto o mediano plazo. Habrá que ver a largo plazo qué sucede. Okay. Tengo otra consulta. Bueno, me preguntan que si ustedes, yo creo que ya se los había comentado, ¿se han sentido señalados dentro de la iglesia? Uh-huh. Sí, como decíamos antes, de una forma indirecta, definitivamente. En redes sociales se ve mucho ataque a las personas sexualmente diversas, sobre todo en medios de la iglesia o medios conservadores. Ponerse a leer esos comentarios es una mala idea para una persona sexualmente diversa. Pero bueno, directamente aún por dicha no me ha tocado. Y esperemos que no toque. Yo me gustaría consultarle, en algún momento de su trayectoria cuando decidieron integrarse a la Iglesia Católica, ¿nunca pensaron el hacerse separarse de la iglesia? Porque tengo experiencias, tengo conocido que por el rechazo que sentían, decidieron irse a otra iglesia que sí los aceptaban. ¿Ustedes nunca pasaron este proceso? ¿Nunca han dudado el ser católico? No, en realidad, bueno, no fue que recién entré, ¿verdad?, a la Iglesia Católica, pues igual desde el bautizo está uno, ¿verdad? En el caso mío con la familia, siempre ha sido mucho de ir a misa, rosario, las procesiones y demás, ¿verdad? Pastoral juvenil que ha tenido gran parte de mi vida, ¿verdad? Entonces no me he separado en ningún momento, ¿verdad? La verdad es que yo creo que siempre he estado ahí, inclusive dentro de mi proceso de descubrirme, ¿verdad? Estuve muy metida inclusive, ¿verdad?, en ese tiempo durante la iglesia y sí, a ver, hemos tenido momentos, o personalmente he tenido momentos en los que tal vez me agarro con Dios por algo que tal vez ni siquiera tiene que ver con el tema de mi diversidad, ¿verdad? Entonces yo creo que ese pleitecillo de vez en cuando con el tema o con jerarquía de la iglesia y demás, pero pasa, ¿verdad? Y yo creo que el pensar en dejar la iglesia no es opción. Es que es una identidad también, ¿verdad? Es parte de lo que uno es. Sin embargo, para mí es muy válido las personas que deciden mejor separarse, porque sé lo que significa vivir esta doble dimensión y que no es fácil, ¿verdad? Y que tal vez la carga emocional es mucha y lo más sencillo o lo más sano en su momento podría ser hacer una distancia, lo cual es muy válido y es muy triste que haya que hacerlo. Incluso muchas de las historias de las personas que están en el grupo son de personas que estuvieron mucho tiempo metidas en la iglesia con mucha actividad, qué sé yo, en pastoral juvenil, en liturgia, en coros, en un montón de cosas, y al final, al descubrirse y querer expresar su diversidad sexual, deciden mejor separarse, porque ven que no van a ser bien recibidos o porque por alguna experiencia de fijo no fueron bien recibidos. Entonces esto es lo bonito del grupo, que nos permite volver a esta realidad de que sí, las personas que estuvieron muy metidas en la iglesia pueden volver a un espacio de fe en el que va a ser seguro, en el que no va a sentir juzgadas. También personas que no hayan tenido una experiencia de fe pueden integrarse, pero este tema de gente que estuvo metida y que ahora vuelve es bastante recurrente y a mí me parece muy bonito. Sí, muy interesante. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial. El tema está muy interesante, nos siguen mandando consultas que les voy a leer. No se despegue, ya casi volvemos. Vamos a una pequeña pausa comercial. Pretextos, actualidad y más. Pretextos, actualidad y más.
Muchísimas gracias por seguirnos acompañándonos. Estamos hablando de un tema muy interesante. Gracias por sus consultas. Recuerden que pueden seguirnos también. Estamos completamente en vivo en Facebook y pueden mandarnos todas sus consultas también por ahí o nuestro WhatsApp que está saliendo a cada rato ahí en su pantalla. Seguimos conversando con los chicos de Espacio Seguro. Es así la palabra, ¿verdad? Así es el nombre. Muchísimas gracias. Estábamos conversando en el bloque anterior sobre qué significaba, cómo se habrían descubierto, si se puede o no se puede ser diverso y ser católico, pero aquí me gustaría preguntarle una de las consultas que le leía antes de que nos fuéramos, cuando estábamos en comerciales. ¿El grupo es pro vida? Bueno, como sabemos, dentro de la iglesia hay un sector muy fuerte que es pro vida, precisamente porque en la iglesia se reconoce la dignidad de todas las personas y en la iglesia la posición oficial es que el ser humano es persona desde el momento de la fecundación. Sin embargo, en el grupo nosotros mantenemos esta primicia de respetar la diversidad de criterios. En nuestra comunidad hay personas que son pro vida, en nuestra comunidad hay personas que tienen otro tipo de pensamiento. Y más bien eso, en vez de ser un problema, nos enriquece un montón escuchar que esta persona piensa esto, esta piensa esto, y que al final podemos constituir una misma comunidad de fe. Al final sigue siendo muy enriquecedor. Entonces no te podemos decir, en el grupo pensamos todos igual, en el grupo pensamos todos así o todos de esta forma. Más bien aceptamos y abrazamos esta diversidad de pensamientos. Sí, yo creo que es lo principal, ¿verdad? Que se busca en el grupo, que cada quien con su pensamiento, incluyendo su diversidad, se sienta cómodo, se sienta seguro en el grupo. Igual el tema del matrimonio igualitario, ¿cuál es la perspectiva que tienen como grupo o como persona? Sí, como grupo vamos a lo mismo, ¿verdad? Cada quien tiene su posición, cada quien pues verá cómo quiere llevar, en este caso, el tema de su diversidad. Respecto a esto, ponemos en la mesa todas las opciones. Por supuesto que la opción que da la Iglesia de la Castidad, habrá quienes están de acuerdo, quienes no, habrá quienes prefieren o quienes optarían por la opción del matrimonio, habrá quienes por diversas situaciones, no sé, la soltería, pero tal vez no por obligación, sino por convicción, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las opciones. Igual como nos preguntaba usted que si queríamos tener hijos, bueno, habrá algunos que no. Habrá algunos que están deseando, inclusive creo que en algún momento hubo un muchacho, ¿verdad?, que tenía un hijo. Entonces yo creo que es lo bonito del grupo, que tenemos diversidad de opiniones y que ahí vamos conversando, que vamos aprendiendo unos de otros. ¿En el grupo se habla de tolerancia o de respeto? Creo que de ambas, ¿verdad? El respetar la vida del otro es un principio fundamental. Hace poco escuchaba sobre este tema porque al hablar de tolerancia tenemos la tentación de pensar que lo del otro no me gusta, entonces tengo que tolerarlo como una carga, ¿verdad? Y qué bonito sería que yo nada más respete y no tenga que ver que el otro tiene nada negativo. Pero somos humanos y no todo lo de las otras personas me gusta. Entonces sí, idealmente respeto lo que la otra persona es, pero si hay cosillas de la otra persona que no me gustan, las tolero también porque es parte de la convivencia. Sí, coincido, ¿verdad? Yo creo que es parte de una dinámica de grupo, es parte del saber que nos vamos a encontrar con personas que tal vez no conocemos su historia, tal vez no la vamos a conocer a profundidad, que cada quien viene con heridas, vienen con historias, ¿verdad? Que no vamos a entender por completo, pero que tal vez mueven el actuar de esa persona y pues es con lo que nos toca convivir y entenderlo. Yo creo que lo más importante aquí es entender también, ¿verdad? Porque cada persona tiene cierta forma de comportarse, cierto pensamiento y respetarlo. Tengo un comentario muy interesante. Dice, ¿cómo yo me puedo descubrir sexualmente diverso? ¿O cómo yo puedo salir del closet con Dios? Ese tema es el proceso de la vida, ¿verdad? Conforme yo me voy descubriendo, voy viendo cosas que hay en mí, voy viendo características que yo tengo y al final descubro esta realidad de diversidad sexual. En ese momento en el que yo lo descubro y me amo, ya entonces puedo entender que Dios lo está amando. Desde antes de que yo lo descubra, o desde antes de que yo hiciera este proceso de aceptación, ya Dios lo sabía y Dios estaba más que ahí juzgándome o diciéndome cómo tenía que terminar ese proceso, estaba ahí acompañándome, ¿verdad? En esas noches tal vez que uno está súper triste, que está llorando por descubrir esto, o que más bien está muy contento porque tuvo cierta aceptación o porque lo habló con alguien y se sintió muy libre, ahí está Dios, ahí está Jesús,
sintiéndose triste conmigo, sintiéndose alegre conmigo, simplemente a la par mía en medio de todo este camino. Yo creo que con Dios uno no está en el closet, ¿verdad? Pero si uno se siente, exacto, pero si uno se siente así, entonces Dios está en el closet con uno también, ¿verdad? Entonces no es salirse con él, salirse, sí, con él, digamos, de decirle soy, ¿verdad? Sino más bien, hey, acompáñeme, salgamos, ¿verdad? Entonces, y apoyarlo también en el camino. Por supuesto, entonces yo creo que es parte de lo importante en este caso, sentirse totalmente amado por Dios. Tengo una consulta muy interesante, bueno, un comentario. Yo soy homosexual. Mi sacerdote, el que me confiesa, me dijo que no puedo comulgar. ¿Puedo o no puedo comulgar? Ese es un tema, en la iglesia hablamos de que la conciencia es lo más sagrado que existe, ¿verdad? Entonces, ni yo ni Lore le podemos decir a la persona. Yo no sé la perspectiva de este sacerdote. Es importante que una persona sexualmente diversa acuda a un sacerdote con una mentalidad un poco más abierta, que le pueda orientar y que pueda entender la situación. Pero es en la conversación de él con su sacerdote, con Dios sobre todo, que él puede ir descubriendo cómo ir viviendo su fe y qué pasos ir dando. Entonces a mí me daría muchísimo miedo afirmar algo con respecto a esta persona. Sí, no nos toca a nosotros decir, ¿verdad? Y pues si el sacerdote le está dando esa indicación y no está de acuerdo, sería también, creo que, conversarlo un poco más. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas indicaciones? Quizás se está pegando un poco más a lo que dice la iglesia en ese sentido, pero conversarlo más y buscar alguna otra opción. A ver, no necesariamente que sea alguien que me diga lo que yo quiero escuchar, ¿verdad? Pero sí escuchar diferentes opiniones. También está la comunión espiritual. También. Me parece muy importante aclarar, muchas veces creemos que la homosexualidad es un pecado, ¿verdad? Que el ser gay o ser lesbiana o ser trans o cualquier diversidad sexual es un pecado, y no. Y esto no lo decimos nosotros desde nuestro grupo, esto lo dice la iglesia en los documentos oficiales y en los discursos. La homosexualidad y la diversidad sexual como una orientación e identidad no es un pecado. Entonces, el hecho de ser homosexual como tal no debería ser un impedimento para nada. ¿Su familia les apoya? Sí, digamos, en el caso mío no es un tema que se conversa, ¿verdad? Pero cuando se dio toda la situación, sí, yo creo que fue parte de lo importante y fuera de mi familia, mi núcleo familiar, hay gente que se convierte en familia en todo este proceso. Entonces, mucha gente durante este tiempo ha llegado también a convertirse en familia. En mi caso es muy, muy curioso porque yo vengo de una familia muy religiosa, somos de tradición muy católica durante mucho tiempo. Entonces yo hice este proceso interno y cuando ya decidí y ya sentí que estaba listo para expresárselo a mi familia, comenzó el proceso de ellos y de mis papás. Y así como el mío fue complejo, el de ellos también fue complejo, pero igual que el mío, ¿verdad? Ha tenido sus momentos bajos, sus momentos altos. Actualmente lo llevamos de una forma muy sana. Yo podría decir que ya está un poquito más cerrado en ese caso, pero así como uno tiene que hacer transiciones, la familia también tiene que irlas haciendo. Ir aprendiendo. Sí, exacto. Sí, yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Tal vez para estas personas que están escribiendo y que nos dicen, mira, no sé si contarlo, no sé si qué me van a decir. Va a haber miles de reacciones, ¿verdad? Positivas, otras más o menos, apoyo, no apoyo, pero es que es un proceso para todos, ¿verdad? Así como lo decía Arturo, si para uno es un poco complejo, ¿verdad? En su momento, para los demás también. Y principalmente si se está en una familia muy conservadora, si se tienen personas alrededor que tal vez no comprenden bien el tema, va a ser un poco más difícil, pero yo creo que a nosotros también nos toca darle el espacio a la gente, ¿verdad? Tal vez llegamos a contárselo a alguien, no da una buena impresión o no nos genera una buena respuesta, ¿verdad? Entonces yo creo que también es darle su chance de asimilarlo. Y en el grupo también hay historias de todo tipo con respecto a este tema, las familias. Hay familias que apoyaron desde el inicio, hay familias que más bien han sido un proceso muy difícil, ¿verdad? Incluso hay compañeros que les han pedido que se vayan de la casa, que no les han dado apoyo. Entonces aquí quisiera rescatar lo que dijo Lore, ¿verdad? Que está esa familia biológica, pero también existe una familia más allá, con las personas que son mis amigos o amigas, incluso con mi comunidad religiosa, en donde yo puedo sentir ese apoyo, es vital.
Entonces, al final, ese apoyo que no tuve en mi familia, lo podría tener en otros espacios. Siempre es importante buscar gente que le acompañe a uno en este camino de aceptación. ¿Y para ustedes fue muy difícil asimilar esto? Para mí sí, muy, muy difícil por este mismo contexto familiar. Mi historia incluso estuvo en el Seminario Nacional, formándome para ser sacerdote. Entonces, en todo ese proceso de irme descubriendo, de ver qué era lo que quería hacer con mi vida, de qué era incluso lo que Dios quería conmigo y a qué plan debíamos a llegar, estuvo este tema de ir descubriendo mi diversidad sexual y no fue fácil. Pero bueno, actualmente, gracias a Dios también me reconozco como persona homosexual, feliz, libre, tranquilo. Sí, fue complicado, de hecho, y un proceso pues que iba con sub y baja tal vez, ¿verdad? Entonces, por ahí lo iba llevando con la compañía de algunas personas, ya pues después de un proceso que también fue muy interno, ¿verdad? Muy, muy mío y que, a ver, yo al final dije, ¿por qué preocuparse tanto? Y yo creo que Espacio Seguro ha sido una de esas opciones que me ha permitido a nivel personal decir, tranquila, todo está bien, siga siendo usted y no se preocupe tanto por lo que los demás vayan a pensar. A ver, yo creo que ese es el mayor problema que tenemos cuando estamos en este proceso. Pucha, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir en la iglesia, verdad? En mi caso, para mí era uno de los temas más complicados. Estoy metida en la iglesia, después, ¿qué dicen? ¿Qué pasa? Entonces sí fue complicado, pero la gente le va ayudando a uno también a salir y el grupo ha sido de gran ayuda, yo creo que tanto para mí como para muchas personas que hemos podido ir soltando, ¿verdad? Ir soltando un poco ese resentimiento, inclusive que a veces tenemos con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué me tocó a mí pasar esto? Porque es algo complejo, es algo complicado, ¿verdad? Pero que al final uno aprende a amar. ¿Y le cuestionaron a Dios esto? Sí, claro. Sobre todo porque uno cree durante un tiempo que Dios no me quiere por esta realidad. Entonces es como, pero usted fue el que me hizo, ¿por qué me hizo esta realidad? ¿Por qué me hizo diverso? ¿Por qué me pone incluso pensarlo así, ¿verdad? ¿Por qué me pone esta cruz o esta carga? Entonces el proceso, yo siento que es sano, incluso normal, que pase por ese momento de confrontación con Dios y decirle qué es lo que está pasando, porque eso va a resolver en descubrir que Dios en realidad no es una carga, que Dios me está amando y acompañando a través de ese proceso. Y yo creo que el ideal es que la iglesia también se vuelva una compañera en todas esas personas que se están descubriendo, más que una traba, que fuera una compañera. Eso es lo que nosotros queremos que el grupo sea también, ¿verdad? Apoyo para los que están. Porque muchos pueden terminar muy mal. Claro. De hecho, está científicamente comprobado, existen artículos que demuestran que la ideación e intentos de suicidio en personas LGTBIQ+ es más alta si la persona tiene alguna inclinación religiosa. Sí, por el miedo al rechazo, posiblemente. Claro. Uh-huh. Tengo un comentario muy interesante. Dice, cada que tengo relación con mi pareja, me siento como un pecador. Dios me odia por esto, ¿qué puedo hacer? Es un tema muy difícil, que debe tratarse con una persona competente incluso. Un psicólogo, un sacerdote, una persona que pudiera dar orientación espiritual sería lo más apropiado, porque nosotros en la iglesia históricamente hemos tenido el tema de la culpa muy presente, ¿verdad? Por el tema del pecado, que debemos dejar de entenderlo como culpa, sino más bien como una realidad humana que Dios redime. Entonces, más que eso, lo que la persona puede hacer es entender que Dios le ama y Dios ve el amor que se está manifestando, pero sí, es un tema complejo que hay que trabajar. Vamos... Sí. Bueno, creo que va por el mismo sentido, ¿verdad? Lo que decía Arturo, el tema de la culpa y no solo estando con alguien, sino el sentirse culpable, qué sé yo, porque los papás, inclusive sé de historias que tal vez decían que sus papás se divorciaron después de una situación de esta porque les fue mal. Entonces yo creo que el tema de la culpa
sí hay que tratarlo, como decía Arturo, un poco más desde la experiencia ya un poco profesional. Y no sentirse mal por vivirlo, es muy normal dentro de los contextos religiosos este tema, ¿verdad? De tener culpas. Y es el proceso de la vida, creo, para todo. Tanto para homosexuales como para heterosexuales, todos pasamos por un momento difícil de ver. Y al final lo que siempre yo he dicho, y es una percepción muy personal, es reconocerte vos mismo, quererte vos mismo y encontrar redes de apoyo, claro, porque solo no puedes estar. Y tratar de ver, como ya lo he dicho varias veces, pero me parece fundamental, tratar de ver a Dios ahí como compañía y no como un juez. Claro. Y eso es muy interesante. Vamos a irnos a un pequeño corte para que se nos fue el tiempo tan rápido. Sí, ha estado muy interesante la conversación. Y todavía tengo comentarios. Vamos a irnos a un pequeño corte y ya casi terminamos con el tema. Pretextos, actualidad y más. Pretextos, actualidad y más. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Siempre digo esto cuando entramos. Pero recuerden que todos los martes subimos nuestro podcast en redes sociales completamente en vivo. El martes pasado estuvimos hablando un tema bastante polémico sobre redes y aplicaciones de ligue. Y ahí pueden ir a ver todo lo que nos reímos para que ustedes se ríen y se desestresen un rato. El día de mañana estaremos conversando sobre ¿te gusta o no te gusta la Navidad? ¿Por qué te gusta o por qué no te gusta? Este tema muy interesante para que ustedes nos acompañen. Recuerden, a partir de las 6:30 en punto de la tarde en vivo en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos. Cerremos el tema. Cerramos el tema. ¿Qué mensaje le darían ustedes a todas las personas que nos están viendo? Que es importante que en este proceso de saberse una persona con una religión o una tradición religiosa o una espiritualidad concreta, de reconocerse a sí mismo y ver en ese proceso, encontrarse con su propia realidad, que Dios está ahí a la par, dando amor, dando compañía, más que siendo una traba o más que siendo un juez. Entonces que tengamos la libertad de poder conversar incluso estas cosas y lo que vamos viviendo con Él, que lo veamos como alguien cercano. Ahorita que mencionábamos el tema de la culpa, yo creo que es también de las principales cosas. No sentirnos culpables en el momento que nos demos cuenta o que nos descubramos.
Puede que pase a los 13, 14 años, puede que pase a los 30, puede que pase más a los 40, 45, ¿verdad? Es simplemente el descubrirse y es un proceso, algo más de la vida y estar, no sentirnos culpables, no sentirnos mal, no sentirnos no amados por Dios. Yo creo que esta también es la principal situación, ¿verdad? De recordar que Dios siempre está ahí, que nos ama, buscar gente que nos apoye, que esté ahí para escucharnos, que no nos juzgue, que aunque no esté de acuerdo, quizás no vaya a señalarnos, y gente que siempre pueda estar con nosotros. Bueno, me comentan, la gente está interesada en saber cómo se reúnen, dónde se reúnen. Me preguntan también, dónde se reúnen, cómo son los encuentros, si tienen alguna edad mínima. Bueno, de atrás para adelante, sí, por ahora estamos recibiendo solamente personas mayores de 18 años por un tema legal, ¿verdad? Para no tener conflictos. Nos encantaría tener en algún momento un espacio seguro para personas adolescentes, porque sabemos que es una de las épocas más complejas para llevar este tema religioso y de diversidad sexual, pero bueno, en el momento no tenemos las herramientas para hacerlo. Nos reunimos virtualmente por motivos de pandemia. Pero al inicio del grupo, el grupo solo tiene un año, entonces al puro inicio del grupo nos agarró la pandemia. Nos reuníamos en el área metropolitana, a veces en Heredia, otras veces en San Pedro, y la idea era ir variando los lugares para que diferentes personas de diferentes lugares pudieran irse acercando. Y los temas que tratamos son temas muy variados. Hemos tenido charlas de Biblia, encuentros, eucaristías, charlas sobre psicología, hasta un karaoke y fiestas en la noche. Queremos que sea una comunidad real en donde podamos vivir un montón de experiencias diferentes. Claro. ¿Tienen redes sociales? Exactamente, tenemos Facebook, tenemos Instagram, nos buscan como Espacio Seguro Católico. No se asusten, tal vez si en algún momento nos hacen una solicitud, ¿verdad?, de que quieren participar del grupo y demás, les vamos a preguntar un poquito sobre cada persona, porque también cuidamos a los que ya están dentro. Entonces, como por lo menos para saber con quién estamos conversando, a veces un perfil de Facebook no nos dice mucho, entonces vamos a estar como consultando un poquito más para que no se asusten, para que no piensen que no queremos aceptarlos, sino que buscamos cuidar al resto del grupo. Me gustaría consultar algo y supuestamente, me lo mandaron, pero está como mal formulada. ¿Solo es para personas diversas o pueden también estar heterosexuales que quieren aprender del tema? Bueno, ya eso nos lo han también preguntado en otros momentos. Para hacerlo más seguro el espacio, buscamos que sean solamente personas diversas, cualquier diversidad, eso sí, en su mayoría estamos personas homosexuales, hemos tenido inclusive en algún momento una persona intersex, ¿verdad? Si no me equivoco. Quizás cuesta un poco más con otras diversidades, pero las puertas están abiertas para todos en el sentido de diversidad. No es que seamos exclusivos para las personas heterosexuales, pero lo que buscamos es más, nos entendemos un poco entre nosotros. Sí hemos tenido inclusive la participación de personas heterosexuales, ya sea con alguna charla, con algún tema, en un coro que nos acompañan, pero ya los temas y el seguimiento como tal sí es para la población diversa. El grupo está diseñado para acompañar esta realidad, que es el espacio que no existe en otros lugares, ¿verdad? Una persona heterosexual dentro de la iglesia tiene una multitud de grupos y movimientos a los que puede asistir. Una persona homosexual tal vez lo tiene más reducido. Entonces la idea del grupo es que sea un espacio para esta población. Los aliados, aliadas y aliadas a veces nos acompañan, pero en ocasiones concretas y personas conocidas. Aquí me preguntan también si permiten mujeres y hombres trans. Claro. Solo una vez nos ha acompañado una persona trans de otro país, pero ha sido por cuestiones circunstanciales. Más bien nosotros felices de recibir a las personas trans porque el espacio seguro de ellos y ellas. Bueno, repítanme nuevamente porque la gente me está preguntando cómo los pueden seguir, cómo los pueden buscar. Espacio Seguro Católico, tanto en Facebook,
como en Instagram. Ahí estamos publicando algunas imágenes, digamos, mensajes motivacionales un poco por ahí para ayudarle a la gente que nos sigue, para que nos conozcan un poco, y cuando tenemos los encuentros públicos, digamos, un poco más abiertos, ahí mismo los publicamos, pero igual si quieren ir conociendo más el del grupo o integrándose, pueden escribirnos. Claro. ¿Cuál sería el mensaje ya para cerrar el tema? Para que me le digan a las personas o inviten a las personas que los acompañen. Claro, que nos sigan en redes, que ahí pueden aprender muchísimo de esto. También a veces compartimos un artículo que podría ayudar a generar opinión y diversidad de pensamientos, y sobre todo que entendamos que la diversidad sexual y la espiritualidad o la religión no son cosas ajenas, ¿verdad? Las dos confluyen en el ser humano, entonces no hay por qué sentirse mal por esta confluencia de temas. Ni son enemigos tampoco. No son enemigos. Dios y mi diversidad sexual son amigos y pueden ir de la mano. No sé si entre los comentarios ha llegado alguno que no sea tan positivo, pero por ejemplo en nuestras redes sociales sí pedimos respeto, eso sí, cualquier opinión, pero siempre en el marco del respeto también, ¿verdad? Para que por ahí sepan, conozcan y demás, pero yo creo que el principal mensaje es ese: se puede ser diverso y ser católico, sí se puede. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos. Esta es su casa, están siempre a la orden para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Y a todas las personas que nos han mandado sus comentarios en Facebook, los tenemos bien activos, ahí mandando comentarios en WhatsApp también, muchísimas gracias, y de verdad que es un tema muy interesante, y yo siempre digo, cuando son temas tabúes, es conversar desmitifica, y a conversar hace que las personas vayan entendiendo qué significa, porque a veces las personas no discriminan por gusto, es porque no saben qué significa, nunca habían escuchado el tema, o porque seguramente solo repiten lo que escucharon de otra persona. Exacto. Entonces, y les agradezco por el espacio, les agradezco por la oportunidad de conversar de este tema tan interesante. Muchas gracias a usted, y sí, definitivamente ir conociendo entre todos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos el miércoles. Vamos a tener un cambio. Va a venir una presentadora invitada que me va a entrevistar a mí. Yo no sé qué me va a preguntar, pero el miércoles vamos a estar conversando sobre nuestro proyecto para que ustedes vean cómo iniciamos, qué es lo que hacemos, cómo nos pueden ver, cómo pueden participar, y todo esto me van a estar entrevistando a mí. Básicamente, el miércoles a partir de las 6 en punto de la tarde, recuerde, ya tiene un buen pretexto para vernos el miércoles 6 en punto de la tarde. Gracias. Somos Pretextos, un programa de actualidad, noticias e información educativa. Acompáñenos los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 acá en Tica Visión. Hola amigos de Tica Visión, les saluda Nathalie Salas Guaitero, soy